en riesgo. Bien, hoy estamos con Nelo, CEO de Nelo Group, y vamos a también a indagar un poco sobre esto. Nelo Group, como te decía al principio, empezó como un fondo de inversión. Yo invertía mi propio dinero y desde ahí pues nos autofinanciábamos nuestras ideas innovadoras. También está la red neuronal SAN, que es un humano digital, y ahora está pues muy enfocado con Nelo Digital en los hologramas. Entonces lo que hicimos fue digitalizar el servicio de un corredor de bolsa tradicional a volverlo prácticamente una máquina que lo pudieras hacer como si estuvieses en una videollamada a través de nuestra plataforma. O sea, todavía seguimos haciendo asesoramiento financiero, pero ahora le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales, que fue una oportunidad que también vimos. Imagínate tú esto en un par de años, que llegues a un aeropuerto que no conoces, te salte un holograma y te diga: hola Gervin, ¿cómo estás? Te puede acompañar a tu puerta, sabes el número de tu vuelo, y que te acompañe por todo el aeropuerto, pero que es un holograma. Así que los dejo con esta conversación, pero antes recordarles que pueden seguirnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify, debajo del nombre, nos dejan también una calificación 5 estrellas. En Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien, pero bien chévere. Nelo, bienvenido a Tomando el Riesgo. Hola Gervin, ¿cómo estás? ¿Cómo vas todo? Súper bien, emocionado de esta charla, la verdad, porque me gusta lo que he estado leyendo acerca de ti. Eso ya por Gracias. Ahí da mucho de qué comentar en este podcast seguramente. Bueno, tú eres analista financiero de inversiones empírico, especializado en ecuaciones y algoritmos financieros. Ya por ahí me perdí un poco. Cuéntanos de qué se trata, de qué se trata tu carrera, qué es, y háblanos un poco de eso. Bueno, te cuento, Gervin, o sea, pues lamentablemente no tuve pues la oportunidad de ir a la universidad, entonces me tocó pues aprender todo empíricamente. O sea, pues, yo era del típico adolescente que estaba viendo siempre documentales de finanzas, mercado de valores, yendo a la biblioteca, los libros que me podía dejar leer, y así fui aprendiendo análisis financiero. Luego de eso, pues ya casi a mis 22 años tuve la oportunidad de trabajar en un banco, donde me dieron la oportunidad de ser corredor de bolsa, que para mí más que el trabajo fue mi universidad, y ahí fue donde me terminé de especializar en algoritmos y ecuaciones. Brutal. Y háblame un poco de eso de algoritmos y ecuaciones para entenderlo más. Bueno, te cuento. Normalmente los algoritmos y ecuaciones que yo creo los utilizo para identificar oportunidades de inversión. Son más que todo, por ejemplo, código binario, ceros y unos. No sé si de pronto estás un poquito familiarizado. Tranquilo, háblanos aquí que aquí vamos entendiendo. Vale. Háblale Entonces, aquí la gente va entendiendo. O sea, nosotros somos unos aprendices de todos ustedes, de lo que van haciendo, lo que van aprendiendo, y queremos entender un poco. Si nos puedes explicar como si le explicaras a un niño, mejor todavía, claro que pero sí, no hay problema. Te cuento entonces, los algoritmos que yo creo son para detectar oportunidades de inversión. Y esos algoritmos me dicen cuándo entrar, cuándo abrir y cerrar una operación en el mercado de valores, para así maximizar esa rentabilidad y que sea mucho más efectivo la ganancia. Súper bien. Y eso creo que es lo que has estado haciendo durante todo este tiempo. Correcto. Con algunas empresas que ya he leído por allí. Es correcto. Dijiste que el metaverso es genial, pero es más genial traerlo al mundo físico. Correcto, sí. ¿Qué necesita Latinoamérica, Nelo, para que sea una región con más personas pensando en esto y haciendo esto? Bueno, primero es crear la oportunidad, ser innovador. Porque te lo pongo de mi ejemplo personal, no me veo poniéndome unas gafas, poniéndome unos audífonos para desconectarme del mundo real. Entonces, para mí siempre fue más viable traer ese mundo digital al mundo físico. Por eso te mencionaba ahora, antes de empezar el programa, que ya estamos a punto pues, de lanzar nuestra primera entrevista por hologramas con personas que no están aquí físicamente, pero sí las podemos tener de una manera muy presencial digitalmente. Brutal. Sin necesidad de tener una computadora o estar conectados por diferentes plataformas como videollamadas. ¿Cómo va a ser esa reunión, por ejemplo? Vamos a estar 2 personas acá y 2 personas una en Medellín y una en Europa. Entonces la idea es que nosotros poderlos ver a través de hologramas y que ellos nos vean a través de hologramas. Esa va a ser la primera reunión por hologramas. Bueno, no en la Tierra, porque ya la NASA hizo una con la Estación Espacial Internacional, sí. Pero sí la primera reunión corporativa por hologramas. Perfecto, me parece bien. ¿Y por qué Nelo? Bueno, mi nombre es un poco raro. Mi nombre es Jack Daniels. Jack Daniels. Como el whisky. Wow. Pero mi papá, por Daniel, siempre me decía Danielo. Entonces así me quedó Nelo en la escuela, Nelo. Y entonces pasaba algo muy curioso cuando yo me presentaba con las personas que le decía: yo soy Jack, de Nelo Group. Entonces decían que Nelo Group no es de Nelo. Entonces en mis redes corporativas, mis redes personales, me tocó cambiarme a Nelo, y así me conoce todo el mundo. Pero ese apodo me lo puso mi papá. Súper. Desde chiquito. Así que nace entonces Nelo Group, que eso es como una empresa matriz, ¿verdad? Hay
hay diferentes empresas que están a partir de Nelo Group y que has estado haciendo. Vale. O háblanos de qué se trata Nelo Group. Vale, te cuento, mira. Nelo Group, como te decía al principio, empezó como un fondo de inversión. Yo invertía mi propio dinero y desde ahí pues nos autofinanciábamos nuestras ideas innovadoras. Luego ya empezaron a salir diferentes marcas, Nelo Digital, Nelo Energy, Nelo Space, que es una división aeroespacial que ya te contaré más adelante un poquito sobre ello, Nelo Motors, y cada una de las divisiones tiene de diferentes industrias. Por ejemplo, ahora estamos muy enfocados en las redes neuronales para servicios financieros, que es Business App, que es una de nuestras marcas, que prácticamente es lo que hace un corredor de bolsa en un banco, pero a través de tu celular. Lo puedes tener ahí con mucho más fácil para las personas que operan en el mercado de valores. También está la red neuronal SAN, que es un humano digital, y ahora está pues muy enfocado con Nelo Digital en los hologramas. Chévere. Estuve viendo por ahí un video que lanzaste, pero ya vamos a hablar de eso. Creo que está muy interesante. Cuéntame que tú has trabajado o trabajaste, según lo que leí por allí, no estoy seguro, en Bancolombia, que es la banca más famosa, digamos, de este país. ¿Qué aprendiste de allí, Nelo? ¿Y qué, de pronto, qué has aplicado de eso en tu empresa? Claro que sí. Mira, como te dije, para mí esa fue mi universidad. O sea, más que un trabajo, fue mi universidad. Y te cuento algo gracioso. Yo solo digo que solo he tenido un trabajo en mi vida, que fue en un restaurante en un restaurante de comida japonesa, donde era chef. Y desde ahí pasé a Bancolombia. Fue como que había una oportunidad, la aproveché y me sumé de una al equipo de Bancolombia. Súper. Entonces, cuando salí de Bancolombia, te voy a hacer una pregunta. Si yo en el 2019 te hubiese dicho que iba a haber una crisis económica, perdón, en octubre del 2019, te hubiese dicho que iba a haber una crisis económica, ¿tú me hubieses creído? 2019. Octubre. Tal vez no. Tal vez no, porque nadie se esperaba lo que pasó después. Correcto. Entonces, para mí también fue eso mismo. O sea, hice un análisis con mis algoritmos y mis ecuaciones, donde se predecía una crisis, no me tomaron tan en serio. Entonces, hay ciertos momentos en la vida que uno dice como que, bueno, ya es momento de emprender. O sea, ya aquí no te están tomando en serio tu trabajo, entonces ya... Eso pasó en el banco. Correcto, sí. Entonces ya me salí, empecé a invertir mi propio dinero. Dicho al hecho, empezó pues el 2020, una crisis que nadie se esperaba. Entonces yo dije así como que mierda, mira, lo mío funciona. Vi una oportunidad de modelo de negocio, que fue los corredores de bolsa por inteligencia artificial, y así empezó el modelo de negocio de Business App. Ese fue nuestro primer caso de éxito, Herwin. Claro. Y que el proceso, lo que leía por allí, de tu caso, que también fue como ese tipo de cosas que la gente de pronto no te creía mucho en el proyecto que tú tenías, y que fuiste asumiendo poco a poco, y que incluso con poco dinero. Correcto. Esa experiencia, ¿cómo bueno, fue? Esa experiencia sí fue mucho más riesgosa, por decirlo así. Porque literal, cuando empieza la crisis del 2020, eso fue como para febrero más o menos, yo ya me había gastado todo mi dinero en inversiones a la larga, que no podía cobrar porque estaban en números rojos. Entonces literalmente solo teníamos $300, que en ese momento eran aproximadamente 750,000 pesos, y era o pagar el arriendo o registrar una marca en Estados Unidos. Yo tomé esa decisión sin consultarle a mi esposa, pues, y tuvimos un problema súper gigante. Ella terminó yéndose de la casa, yo terminé viviendo con mis padres. Peligroso. Entonces esa fue la parte, pero eso es emprender, o sea, tomar esas decisiones así que al futuro van a cambiar la vida. Eso es emprender. Lo único es que tienen que comentarle a la esposa, por favor. Sí, tiene que ser decisiones compartidas. Eso porque sí fue una de las cosas que aprendí a la mala. Ahí sí es peligroso la cuestión, ¿no? Ahora sí, háblame entonces de ese modelo de negocio que empezaste a tener y que ha tenido éxito, y para entenderlo un poco, porque entendemos la bolsa y todo esto desde otro punto de vista, o de aplicaciones que pueden estar allí también presentes para esto, pero la tuya es algo un poco o totalmente distinta a lo que generalmente vemos alrededor. Cuéntanos de... Claro que sí, mira, te cuento, ¿conoces un poquito el mercado de valores, Herwin? Bueno, te cuento que el mercado de valores es un poco sencillo en realidad. Lo único que, o sea, para ser rentable o hay que tener mucho conocimiento o contratar a alguien que lo tenga para que opere por ti, pero normalmente que son corredores de bolsa o asesores financieros son muy costosos. En Latinoamérica un asesor financiero bueno cuesta aproximadamente $1,500, y me imagino que también sabrás
que hay muchos estafadores, hay muchas pirámides, muchas cosas. Por ejemplo, es un estigma siempre en el mercado de valores eso, que no, que es una estafa, que no funciona, pero es eso, Herwin, o tener mucho conocimiento o contratar a alguien que lo tenga. La solución que pues creamos con el equipo fue que nuestro algoritmo que nos daba las oportunidades a nosotros, le dimos una interfaz visual. Entonces ya esa interfaz visual era la que se comunicaba contigo como usuario, te decía cómo abrir, cómo cerrar una operación, en qué momento abrirla, en qué momento cerrarla. Entonces lo que hicimos fue digitalizar el servicio de un corredor de bolsa tradicional a volverlo prácticamente una máquina que lo pudieras hacer como si estuvieses en una videollamada a través de nuestra plataforma. Pues el mercado de los inversionistas es bastante grande, casi aproximadamente 500 millones de personas alrededor del mundo, que lo hacen independientemente. Entonces al ver una solución tan innovadora, tan fácil de usar, fue como que tuvimos un mercado ahí, supimos cómo llegarles, la experiencia de voz a voz fue súper genial, nos ayudó mucho a crecer. Entonces ese fue como el camino que tomamos, Herwin. ¿Y qué tal ha sido desde que la fundaste hasta ahora, el crecimiento que han tenido? ¿Cómo lo has visto? Y cuéntanos un poco de pronto de la satisfacción que tienes al tener ahorita esta empresa. Pues mira que ahora como ya tenemos una red neuronal que se llama SAN, le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales. O sea, todavía seguimos haciendo asesoramiento financiero, pero ahora le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales, que fue una oportunidad que también vimos. Humanos digitales por hologramas, entonces nos estamos enfocando a eso. Imagínate tú esto en un par de años, que llegues a un aeropuerto que no conoces, te salte un holograma y te diga, hola Herwin, ¿cómo estás? Te puede acompañar a tu puerta, sabes el número de tu vuelo y que te acompañe por todo el aeropuerto, pero que es un holograma. Entonces, eso lo veía en alguna serie, pero no recuerdo cuál. La que más se le parece creo que es de Star Wars, cuando están hablando con los muñequitos ahí. Es más o menos la tecnología que queremos desarrollar con los hologramas y los humanos digitales. Pero también esa es la oportunidad de las reuniones por hologramas. O sea, si ya tenemos el holograma, también lo vamos a implementar para los humanos. Entonces es como hay muchos caminos abiertos para la innovación en esa tecnología como tal. Y háblanos de esa red neuronal, porque la verdad es que yo pues sí había escuchado y todo esto y entiendo por allá el asunto, pero estoy seguro que mucha gente está como, ok, ¿de qué se trata? ¿Cómo se maneja esto? ¿Y cómo lo puedo llevar a una empresa esta red? Claro que sí. Pues mira, ya te doy un ejemplo para los aeropuertos. Otro ejemplo podría ser para el área de la salud. En áreas rurales de difícil acceso. Imagínate que es algo curioso que no puede llegar a los humanos, pero sí puede llegar la tecnología. Entonces es como que la persona a través de su celular se pueda conectar con un médico virtual o lo puede hacer a través de un holograma, el holograma lo examina. Por eso te decía que es súper importante lo de los humanos para poder digitalizar el cuerpo, para poder analizarlo más a profundo y tener una interacción que sea muy fluida, que en realidad la persona no sepa diferenciar si está hablando con un humano o con un robot, para que esa interacción no sea tan friccionada, porque no sé si tú cuando utilizas un chatbot, una llamada pregrabada, no sé si sientes que a eso le falta como eso que estamos teniendo. Entonces total. Nosotros queremos es como quitar esa pequeña escalón entre la máquina y el usuario, para que esa interacción sea mucho más fluida. ¿Y a dónde va a llegar todo esto, Nelo? Imaginándonos el futuro. En un futuro, como te decía, o sea, la idea es que esté en todas partes, asesores, asistentes digitales. Imagínate eso, o sea, hace poco se lanzaba un concierto de ABBA por hologramas. Sí, lo estaba viendo. Entonces, eso es súper genial. Imagínate poder tener conciertos de personas ya fallecidas o tener una Ya salió el de Michael Jackson también, ¿verdad? Sí, eso fue uno de los primeros, el de Tupac y Michael Jackson. Entonces, mira que las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas de uso, diferentes áreas, diferentes industrias. Entonces, eso es lo que le estamos apostando, Herwin, la innovación al futuro. Me parece brutal. Y me parece también que estábamos hablando anteriormente a esto de cómo, y ya lo he comentado en otro podcast, cómo nuestros países latinos, tienen tantas cosas interesantes, tantas personas que están haciendo cosas interesantes, pero estamos dispuestos a hablar de otras que me parecen también importantes, pero que necesitamos romper eso y empezar a hablar de esto que estás haciendo, que me parece brutal. ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, mira, hay algo curioso que nos pasó, y eso sí pues me parece pues muy curioso porque la verdad no me lo esperaba. Hace aproximadamente en marzo, iniciando marzo, te contaba que nosotros tenemos un proyecto aeroespacial que se llama Aerospace, que consiste básicamente en un motor de levitación magnética para naves espaciales. Ojo, naves espaciales es diferente a cohetes.
naves espaciales es un concepto totalmente diferente, innovador que estamos trabajando nosotros. Pero mira que cuando fuimos a la Cámara de Comercio a registrar esa empresa, la chica que nos atendió pensó que estábamos jugando o que era una broma, porque literalmente fuimos y somos la primera empresa espacial en Latinoamérica. Entonces es algo curioso porque siempre están diciendo que Latinoamérica es el foco de innovación, pero cuando pasan ese tipo de cosas yo me quedo pensando como que en qué es lo que estamos innovando realmente, o sea, cuál es la innovación de Latinoamérica. Y nos pusimos a hacer un estudio, imagínate que África ya tiene casi 36 empresas aeroespaciales, o sea, entonces ¿dónde nos deja eso a nosotros como región frente al resto del mundo, ¿sabes? Entonces es una brecha muy grande la que tenemos que superar, o sea, tenemos que decirle al mundo que Latinoamérica ya está preparada para afrontar esos retos ambiciosos y que los inversores alrededor del mundo pongan ese foco acá para traer esa inversión extranjera, que es lo que más se necesita, porque son proyectos súper ambiciosos, pues no son bastante costosos, entonces necesitamos ese apoyo económico. Qué interesante, y además que te atrevas a hacerlo, Nelo, porque una cosa es pensarlo y estar hablando acá sobre esto, y otra cosa es ir a un lugar y decirle, mira, esta es mi empresa y es así, y la gente que te vea como un loco por lo que estás hablando, sí, ¿cómo asumirlo? Me pasa mucho que no me toman en serio, porque a veces uno dice cosas que las personas normalmente no están como en su, ¿cómo sería esa palabra? Así como de su hablar común. Sí. Entonces a veces empieza aquí es que uno está blofeando, diciendo cosas pues demás, pero no, nos tomamos el trabajo muy en serio aquí, esos sueños los queremos volver realidad y siempre todos los días estamos levantados. De hecho hay una cosa que no sé si a ti te pasa también, que sabes que los emprendedores trabajamos de domingo a domingo, o sea, sí, nunca tenemos vacaciones, y eso es lo que hacemos nosotros también, de domingo a domingo, apenas si nos queda tiempo para verla a la familia, pero me imagino que es un sacrificio que hay que hacer para hacer esas cosas tan ambiciosas. Sí, y a eso me iba mi otra pregunta, porque era como pensar en esto, llevar este tipo de proyectos, hablar de este tipo de proyectos requiere que, no sé, de pronto pasaste mucho tiempo pensando en esto y cómo lo podías hacer y todo. ¿Cómo se te ocurren estas ideas? ¿Cuál es de pronto la dinámica que tienes para pensar en esto de forma constante y que no te vayas de pronto por allí en la nebulosa que dice y te olvides de todo? No, vale, mira, una de las cosas geniales de tener una red neuronal es que todo se vuelve más sencillo, las simulaciones, las proyecciones. Entonces, hacer esas simulaciones para que los prototipos funcionen en lo digital se vuelve mucho más fácil y menos tiempo. Entonces no es como que necesitas un equipo de 1000 personas, un presupuesto súper elevado para hacerlo, ser una empresa súper gigante. No, o sea, ya con nuestras redes neuronales creamos proyecciones de los diferentes prototipos que creamos, diferentes modelos de negocios, sabemos cuál funciona, cuál no funciona, cuál es el camino que debemos seguir, y eso que hacemos digital lo aplicamos al mundo físico, y así es como empezamos a desarrollar nuestros modelos de negocios. Brutal. Y entre esas divisiones, ¿cuál está ahorita funcionando y que les va súper bien? Entre todas las que tienen que me habías comentado, y si quieres me comentas algunas que tengan... Vale, o sea, en total aproximadamente somos 14 divisiones activas, pero ahora las que les estamos dando el foco y las que son más viables ahora, por ejemplo, son Business App, que es la corredor de bolsa por inteligencia artificial, SAM, el sistema algorítmico de monitoreo, la red neuronal. Que en Business Apps está SAM también, ¿no? Sí, es que o sea, nuestra como red todo neuronal es como que... Claro. No sé si utilizar empleado o socio principal para todos los módulos de negocio. Entiendo, sí. Se utilizan en todos los módulos de negocios. Entonces, más que una máquina, es un empleado más o un compañero más de trabajo de nosotros. Entonces, lo consideramos así. Súper. De hecho, vamos a hablar en un ratico con Sam. Claro que sí. Entonces, también esa All Star, que empezó como un sello discográfico. Mira, esa fue mi primera empresa, la fundé en el 2014 y fue registrada en Londres. ¿Un sello discográfico? Sí, un sello discográfico. ¿Qué tal? Súper. O sea, que tú te le das a la música y a la cuestión. Sí, de hecho yo fui DJ y productor. Pues, quería seguir con ese mundo, me encanta todavía la música, pero me di cuenta que me gustaba más dirigir, o sea, dirigir a los artistas, como componer canciones, ser estar detrás. Director de la empresa. Entonces por eso te digo que mi universidad prácticamente fue hacer las cosas Herwin desde muy temprana edad. A ver, ¿cuál más? Ahora estamos empezando con Aerospace, estamos dando los primeros pasos, ya en unos meses empezamos investigación y desarrollo para motores de levitación magnética. Y no sé si tuviste la oportunidad de leer en Semana, el Business quedó como top 3 a nivel Colombia en temas de innovación. Entonces esos pequeños reconocimientos son los que nos hacen seguir motivándonos para seguir haciéndolo, Herwin.
¿Y cuáles han sido los retos, Nelo, para Sam o para esta nave espacial o lo que quieren hacer allí? ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso? Porque estando acá de pronto uno puede pensar también que hay muchas limitaciones en Latinoamérica con todo esto. Para ti, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, uno de los principales retos era lo que hablamos ahora, que por ejemplo muchas personas no te van a tomar en serio. No te van a tomar en serio porque crees, pues, es como que digan, no lo ha hecho la NASA, ahora lo vas a hacer tú que nadie te conoce, o sea, no tienes recurso económico. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los retos, o sea, la credibilidad. Pero igual eso no lo veo así como una dificultad. Como una dificultad, sí. Porque al final el que tiene que creer en uno es uno mismo. Total. Entonces, siempre estamos súper enfocados. Pero ese es uno de los principales retos, que a veces es muy difícil conseguir aliados estratégicos para poder seguir desarrollando y creando la investigación. Sí, y siento que eso, pues, has dicho algo muy clave, que es quién tiene que creer en el proyecto. Eso me ha tocado mucho en muchas oportunidades, porque es como, si quiero vender algo de lo que estoy haciendo, de mi podcast, de lo que sea, primero tengo que entender muy bien qué quiero vender. Correcto. Entonces, tengo que entender muy bien mi producto, pero también tengo que creer en mi producto. Entonces, a veces uno no cree, uno a veces se pone muy pequeño y yo puedo pensar, no, mi espacio publicitario cuesta tanto, y de pronto me encuentro otro podcast que está cobrando mucho más que yo y me dice, estás loco, estás cobrando muy barato. Y es precisamente porque uno no quiere o no tiene un conocimiento, o tal vez no estás creyendo totalmente en lo que estás haciendo. De hecho, nos pasó con Business al principio. De hecho, como yo quería que fuera algo que cualquier persona pudiese utilizar económicamente, cobramos $19.99. Entonces ya mirarás, como te dije, un corredor de bolsa cuesta $1.500. Entonces mirarás la diferencia. Entonces era como que, o sea, para ser tan buenos, porque es tan baratos, nos preguntaban demasiado al principio. Entonces cuando ya lo pusimos en $49.99, ahí sí ya fue mucho más fácil ese proceso. O sea, si tienes un producto bueno, no importa el precio que lo pongas. Obviamente pues no le vas a poner un precio súper elevado que nadie pueda pagar, pero es un precio razonable de acuerdo a la función. Y vas a ver que va a ser uno de los retos mucho más fácil de rebasar. Claro, y que también la tecnología vino de alguna forma, como tú lo estás haciendo, a facilitar el proceso, para hacer que las cosas sean un poco más sencillas, y eso obviamente los costos pueden bajar un poco por esa misma razón, ¿no? Es lo que pasaba con el creador que en estos días estaba contando la historia de Ford y cómo él hizo para llevar esos carros que ya existían a las casas de cualquier persona. Tenía que llevarlo a un precio bastante económico, pero para eso tenía que ser primero una persona súper abierta, innovadora, y poder llevar un proceso que él fue el que lo creó, el proceso de ensamblaje, para poder hacer un carro que pueda llegar a todos lados. Así es. Es prácticamente lo que pasa también con la tecnología, y tiene que ver con eso, ¿no? Facilitar que las personas puedan tener acceso, mucho más acceso a bien sea el servicio que esté allí facilitando. Y me parece también que en este sentido, tú tienes en esta red neuronal, que me parece brillante, tienes la oportunidad de poder resolver muchas cosas, que no se queda nada más en el hecho de que si tiene que ver con bolsa de valor, con inversionistas, sino que también hay algo más allá. ¿Qué es ese algo más allá que hay? Porque si tienes a Sam, ¿por qué está Sam allí? ¿Qué persigues y cuál es tu visión? ¿Cuál es qué es aquello que tú estás diciendo o buscando y dices, quiero que se logre esto porque quiero ayudar, porque quiero hacer algo mucho más grande que simplemente una empresa que esté allí y ya? Correcto, mira, pues ese algo, esa visión que queremos, por ejemplo, cuando utilizamos a SAN para crear energía limpia, es eso, o sea, a poder aportar algo, porque no es solo crear cosas por crear, porque de eso ya hay mucho en el mundo. Entonces también tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar el planeta, ¿sabes? O sea, energías limpias, maneras más fáciles de transporte, métodos más eficientes para la salud. Entonces ese es como nuestro aporte con Sam Herwin. Buenísimo. Esas cosas. Yo creo que también en este proceso de crear, los creativos generalmente somos más propensos a la frustración, a la depresión, no sé, a distintos síndromes o enfermedades mentales, porque somos como mucho más apasionados al momento de frustrarnos o cualquier otra cosa.
El proceso que tú has vivido haciendo empresa, también hablabas en algún lado, por allí que leí, que tenías muchos o algunos problemas que habían ocurrido justo cuando estabas comenzando tu empresa, personales que te hicieron de alguna forma ver la vida distinta o cambiar tu manera de pensar. ¿Qué fue eso que sucedió y cómo fue que tú lo pudiste superar? Mira, te cuento que pues hace aproximadamente en el 2018, sí, en el 2018, tenía una prometida y falleció. Entonces fue una etapa muy difícil de mi vida, pues yo ya venía pues con mis ideas y entonces, pero o sea, más que es una pérdida, trato de verlos como que si el mundo siempre te está enseñando algo, ¿sabes? Entonces pasó eso, luego con mi actual esposa, tuvo una pérdida de un embarazo que también fue súper difícil, estaba pues en ese proceso, había pasado, no sé, 2 semanas desde que había salido a trabajar y empecé a crear la propia empresa. Entonces para mí empezar sí fue un poquito difícil llevar la parte de vida profesional y personal, pero es lo que te decía hace poco, que uno no se puede quedar ahí esperando a que todo mejore, porque eso es irreal. Entonces siempre es como que siempre tienes que buscar algo para salir adelante. Y mira, algo curioso, que la vida a veces te quita, pero también te da. Cuando mi esposa sufrió esa pérdida, los doctores decían que no podía tener más hijos, pero en un mes volvió a quedar en embarazo de nuestra tal hija. Entonces es como que a veces te quita y a veces te da, pero entonces por eso te decía que es como una enseñanza, que siempre la vida está ahí. A veces va súper bien y un momento de otro te derrumbas, pero si pasas porque la vida sabe que, o Dios, para las personas más religiosas, sabe que te puedes volver a levantar. Entonces lo veo así, los retos que cada vez pasan, cosas así. Sí, y eso te iba a preguntar, ¿a quién le das ese crédito? Porque hablamos de la vida, pero también podemos hablar de Dios. En tu caso, ¿quién crees? Mira, la verdad yo creo en Dios. Sé que hay una fuerza superior, pues algunos lo llaman vida, el universo, el tercer acto, no sé, pues muchas personas creen en diferentes cosas, se respeta todo, pero yo lo veo así, es como una fuerza que mueve todo el universo, ¿sabes? Porque cada cosa que sucede, y no estoy hablando sobre el planeta, estoy hablando desde el universo en general, cada cosa que sucede, una estrella que muere, una estrella que nace, un agujero negro, no sé, pues me estoy yendo ya muy universal, pero todo eso es una fuerza que alguien la debe mover, pues así lo veo yo, o de alguna parte debe venir. Claro, yo también creo que lo veo de esa forma. Yendo un poco más a tu empresa, nuevamente, ¿cuáles son las estrategias que están ahorita manejando, Nelo, para crecer en tu empresa y que tú digas, esto está funcionando y quiero contarlo para que alguien que esté escuchando? Claro que sí, mira, bueno, nuestras estrategias desde el principio siempre ha sido el voz a voz, la experiencia del usuario. Creo que para nosotros, en nuestro caso específico, ha sido lo más importante, que el usuario lo pruebe, se lo recomienda a su amigo, ese amigo se lo recomienda a otro y así. Y así hemos ido desde el principio, pues te estoy diciendo mentiras, y hemos invertido $200 en marketing, porque no lo hemos hecho. Siempre ha sido experiencia de voz a voz de los usuarios, pero esa experiencia se ha dado es porque siempre estamos lanzando productos innovadores, productos diferentes a los que hay en el mercado. Entonces eso también hace mucho más fácil romper esa brecha de que el usuario pruebe algo y lo recomiende. Estoy pensando que tú, me comparo mucho contigo porque aprendí muchas cosas empíricamente. Y estoy pensando en eso y digo que hay mucha gente que de pronto esté pensando en lanzar su proyecto y todo esto, pero siente que no sabe, siente que no entiende o que no tiene el material, qué sé yo. La gente siempre, o uno siempre está pensando en lo que no tiene. Pero viéndote y cómo tú de pronto te has movido en todo esto, has aprendido por tu cuenta, ¿qué recomendación le das a esas personas que están allí? Bueno, te las digo desde mi caso específico. Como yo supe que mi proyecto, mi startup, mi modelo de negocio era sano. Yo empecé así como que y fue mi ejercicio que me sirvió en general. Me senté en mi sala y dije, ¿qué puedo mejorar de mi casa que no esté inventado? Entonces empecé como mirando, mi esposa estaba trapeando y dije, ¿se puede inventar una trapera? No, ya la inventaron, porque hay una trapera que se seca sola. Entonces eran cositas así súper sencillas y va a llegar algo que no tiene solución aún, porque siempre hay un problema que no se ha resuelto. Aunque tú mira que siempre están inventando cosas nuevas, pero siempre hay problemas por resolver, ya sea tanto en la casa, en el trabajo, cosas personales, diferentes cosas. Por ejemplo, mira que uno de los primeros proyectos era
un GPS para animales, pues de los primeros que yo pensé, pero entonces me puse a investigar, ya llevaba 5 días trabajando en ese proyecto, pero ya me di cuenta que en China también ya había uno, entonces como que no, ya se inventó, quiero inventar algo nuevo, o sea, porque ese siempre fue mi objetivo, quiero inventar algo nuevo. Hasta que un día en la noche, me recuerdo que eran como las 2 de la mañana, no me había podido dormir porque estaba pensando qué inventar. Yo dije así como que me levanté así de golpe y dije, mierda, yo soy corredor de bolsa, ¿por qué no digitalizo los corredores de bolsa? Claro. Y ese fue así como me levanté ese mismo día, empecé a trabajar ahí en la primera versión y esa fue mi solución. O sea, siempre mirando qué es lo que hay por resolver, siempre mirando qué es lo que hay que resolver. Así vas a encontrar una... Siempre hay algo que no se ha resuelto y tal vez tú seas esa persona que no has visto eso y lo puedas resolver tú. Claro. Eso es lo primero que hay que hacer, encontrar un problema. Lo segundo es encontrar la solución, encontrar el mercado y ya vas a ver que todas las cosas se van a dar mucho más sencillas. No fácil, porque en realidad fácil no hay nada en la vida, porque si no todo el mundo fuese emprendedor, pero sí es un proceso, como te dije, para mí ha sido muy divertido, aunque han pasado cosas bastante grandes que tal vez algunas personas hubiesen tomado otro camino, pero no, o sea, siempre se ha tenido la visión de a dónde queremos llegar. Claro, claro, entiendo. Y uno que está allí constantemente pensando en algo, a veces es complicado, a veces es difícil pensar en lo que todavía no tiene una solución. Aparentemente uno piensa y ves todo y dice todo tiene solución, pero hay cosas que de pronto te vas a encontrar que no. Y para mí ese es el concepto de innovación incluso. Encontrar algo y resolver un problema y hacerlo obviamente de la mano de la tecnología, pues muchísimo mejor. Ya estamos a punto de cerrar. ¿Algo amable que alguien haya hecho por ti? Bueno, creo que lo más amable, yo crecí en un pueblo, Herbie, que se llama Valdivia, y ahí en ese tiempo o ser empleado o ser de la guerrilla. Pues no sé si de pronto sabes que en Colombia sí. Pues ha sufrido un gran problema de conflicto interno. Entonces recuerdo que no sé si era el destino, o sea, no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Una vez hubo una conferencia, fue alguien de Medellín y yo fui el único de mi salón que se quedó y me contó una historia que nunca se me ha olvidado, que fue de una persona que se volvió millonaria vendiendo piedras. Entonces literalmente me dijo así como que tú puedes ser lo que seas, solo tienes que tener una convicción para lograrlo. Y eso fue lo más amable que alguien haya hecho por mí, o sea, ver que el mundo era más grande que ese pueblo y esas 2 decisiones que podía tomar. Claro. Desde ese momento empezó todas esas cosas de qué voy a hacer en mi vida, o sea, dónde quiero llegar, dónde quiero estar, y fue desde muy temprana Herwin eso. Qué bien, me gusta. Y estaba pensando mientras decías eso, ¿cómo ha sido para ti el proceso de aprender tantas cosas empíricamente y que te encuentres con gente profesional, con el ego por encima? Eso justamente sí. Me pasa mucho eso, que por ejemplo hay empresas, por ejemplo son graduadas de universidades super top de Colombia o de universidades extranjeras. Entonces lo que te decía, uno aprende a leer a las personas con el tiempo. Entonces uno siempre siente como, no sé cómo se le dice, que es como esa vibra negativa y como esa vibra de envidia, uno siente ahí como algo raro. Sí, que no está fluyendo bien la relación. Eso pasa mucho, Herwin, y créeme, y no solo en eso, o sea, va a pasar mucho en diferentes aspectos de la vida, pero más que todo en eso, porque tú lo hablas ahorita, es un tema de ego, siempre va a haber alguien que va a querer más y más, pero eso es un dato erróneo, porque hay que separar la ambición de la avaricia. O sea, el avaricioso es el que quiere todo para él, un ambicioso es el que quiere llegar y lograr muchas cosas. Y los emprendedores, por un mal concepto, porque es un mal concepto, en realidad a veces nos volvemos avariciosos, pero en realidad todos los que queremos es ser ambiciosos. Sí, yo creo que todos pasamos por un proceso de ego, porque vamos a estar claros, todos, si logras algo y la gente te lo reconoce, te gusta que te lo reconozcan, ok. Pero el asunto es que eso vaya más allá y te quedes incluso en ese lugar y puedas mirar a todo el mundo por debajo, qué sé yo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama humildad profesional. Hay que tener humildad profesional. O sea, si hay alguien súper inteligente, en vez de tenerle envidia, ¿por qué no va a aprender de él, sabes? O si tú sabes algo, que alguien que viene abajo de ti, ¿por qué no enseñarle a esa persona? O sea, créeme que el mundo es un pastel muy grande y todos podemos comer de ese pastel. Una vez escuché una frase que me gustó mucho, que decía que las personas más brillantes, los más inteligentes, son los que tienen preguntas.
Correcto, Y sí. eso me encantó porque es así, o sea, quien tiene pregunta puede llegar mucho más lejos porque siempre va a tener la disposición de aprender. Y eso, toco ese tema porque me parece importante, a mí me ha pasado, es como me sentí en algún momento por debajo de mucha gente porque no tenía ciertas cosas de pronto en mi carrera, algún título específico para algo. Y muchas veces me sentía así, pero era por eso mismo que tú dices, por la atmósfera que se crea entre la gente con quien estás. Pero luego lo superé, solo que cuento eso porque pasa también que si estás aprendiendo cosas así sin tener una carrera, la gente cree o algunos van a creer que de pronto no tienes la capacidad para hacer grandes cosas. Correcto. Y si vemos aquí a Nelo, pues por supuesto que sí. Algún libro que estés leyendo, que hayas leído, que nos recomiendes, algún podcast que estés escuchando, también que puedas recomendarnos. Ok, vale. Bueno, más que un libro, es una película. Te cuento, se llama Wall Street, es de 1987 y es con Michael Keaton, no, perdón, con Michael Douglas. Wall Street. Yo cuando me vi esa película tenía como 6, 7 años y quedé enganchado con el mundo del mercado de valores. Yo siempre decía así como que no, yo quiero ser eso, o sea, quiero ser así, quiero ser como se visten, cómo hablan, cómo negocian, porque es una película súper genial, se la recomiendo, se llama Wall Street. Súper bien. ¿Tienes algún podcast que escuches o no? Podcast, por ejemplo, había uno que se llamaba 99%, que era más como entrevistas a personas en general, pero pues personas famosas, y hablaban de su vida, o sea, de cómo empezaron en tal industria. ¿Cómo se llama, perdón? 99%, creo que se llama 99%, Ah. no recuerdo el día, creo que también es de unos venezolanos, 13%, ¿no es? creo que es 99%. 99%. Pero sí, es un podcast entretenido porque hablan con las personas, cómo llegaron a tal industria, cómo lo hicieron. También es un proceso genial. Me gusta mucho saber de eso. Tengo un pequeño juego al final, algo muy, muy breve y me parece acertado también los personajes que encontré. Se llama asociar, invertir o descartar. Okay. Yo te voy a nombrar a varios empresarios o incluso pueden ser figuras ficticias y me vas a decir con quién invertirías, con quién te asociarías o a quién descartarías. Okay, vale. Perfecto. Bueno, el primero es Tony Stark, Elon Musk o Bill Gates. Pero te lo tengo que decir a cada uno que hacía. ¿Qué harías con cada uno? Por ejemplo, Tony Stark. Asociar, invertir o descartar. No me asociaría con él, con Elon Musk también me asociaría. ¿Cuál es el siguiente? Descartar, no, pues tiene que ser No. asociar, invertir o descartar, o sea, tienes que como enlazar una de esas con alguno de ellos. No pueden ser dos veces. O sea, no puedo elegir a todos, darle No. una definición. Ok, vale. Entonces no, me asociaría con Elon Musk. Ok. Me asociaría con Elon Te Musk. asociarías con él, invertirías con... Invertiría con Tony Stark. Claro, por supuesto. Y descartarías a Bill Gates. Sí, puede ser. ¿Cuál era el otro que estaba ahí? No, ya, se acabó. Bueno, sí, descartaría a Bill Gates. Bueno, está bien. O sea, sí es muy bueno y tiene las ideas súper brutales, pero elegiste unos mejores. No es que no es que sea mejor o mejores, es por la visión que uno tiene porque va muy enfocada con la visión de uno, ¿sabes? Bueno, nada, llegamos al final y bien agradecido de tu tiempo, Nelo. Creo que tenemos material muy interesante. Hemos aprendido mucho acerca de lo que es la red neuronal y todo lo que se deriva de ella y las empresas que estás manejando. Y también cómo ha sido tu proceso en todo esto, que me parece brillante, cómo ha sido para ti emprender, que viene desde lo empírico y has crecido y has llevado y no te importa decir tus ideas y que te digan loco. Que eso también es súper chévere y creo que es un ejemplo que tenemos que tomar todos acá en este podcast para que podamos también tener ideas brillantes y también atrevernos y lanzarnos a eso. Bien, llegamos al final ahora sí, muchachos y muchachas. Gracias por acompañarnos, gracias Nelo por tu tiempo y gracias por dejarnos entrar un poco en tu mente y saber qué hay allí, que eres por lo que veo bastante creativo y eso pues con todo lo que hemos hablado hoy hemos aprendido seguramente muchísimo. Gracias. No, gracias a ti, Gerwin, por este espacio, pues poder compartir lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, pues es muy grato para nosotros, porque la idea, más que nosotros que seguir creando cosas, es inspirar a la gente. Y creo que yo siempre he dicho, es arriesgarse a hacer cosas diferentes, o sea, te la voy a poner así, solo se vive una vez. Y por ejemplo, muchas personas, te hacen una pregunta a ti, ahora vamos a cambiar un poco de roles. Por ejemplo,
¿A ti te daría duro sacrificarte 5 años por tu sueño? 5 años por mi sueño, yo no. Creo que lo haría. Okay. O sea, pues por mi carácter, que a veces es un poco... ¿Piensa que eres una persona normal? ¿Te daría duro, sí o no? Sí, tal vez sí, okay. Sí me daría duro. Pero entonces te la voy a poner así. Pero no te daría duro sacrificarte toda la vida de 8 a 5 de la tarde por los sueños de otros. Es que esa es la cosa, es dependiendo de cómo se ve. Total. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, o sea, sacrificarnos, poner de nuestro tiempo, crear cosas geniales, pero sabemos que en un futuro eso va a dar fruto. Y esa es la invitación a las personas a que se arriesguen a hacer cosas diferentes. Todos somos creativos, en realidad todos somos creativos, pero siempre hay algo que nos limita, un trabajo, la familia, pero como les dije al principio, todo es negociable. Siempre hay un punto de equilibrio donde tú vas a poder realizarte como persona en el mundo, realizar tus sueños y llevar a cabo todo eso que quieres lograr, pero lo único que debes hacer es arriesgarte. Perfecto. Bueno, dejaremos toda la información de Nelo, CEO de Nelo Group, en nuestra página web www.tomandolriesgo.com y allí lo van a contactar, van a poder pronto conversar con él en las redes que tenga y también conocer todo el proceso que está llevando. Así que nada, les dejamos por acá entonces a todos y muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias. Bien, me despido. Yo soy Gerwin Riera y te recuerdo que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web www.tomandolriesgo.com. Allí estamos compartiendo un newsletter cada semana, así que te puedes suscribir para que recibas este correo donde compartimos diferentes herramientas, 5 herramientas importantes para el marketing, liderazgo y cualquier otra herramienta que te funcione para hacer crecer tu proyecto. Y también en YouTube nos puedes conseguir como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes y le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que sucede por acá. Bien, me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.